Hola a todos y todas. El miedo. Pensaba seguir con las leyes universales, pero me comentó una amiga ayer, Silvia, sería importante que hablaras del miedo, que hicieras un vídeo sobre él. Digo, está bien, ha formado parte de mi vida tantos años. Pero una breve explicación. Yo era una niña, chica y mujer sin miedo. Yo era como Juan sin miedo, no tenía miedo a nada. Me arriesgaba. Una vez me fui desde Santander, Cantabria, a Sevilla a dedo con una amiga en camiones con 18 años. Para que os hagáis una idea, la falta de miedo que tenía yo. Jamás me pasó nada, también es cierto. Y hasta que tuve una prueba de fuego muy, muy importante, fue a través de una herencia de, creo que lo comentaba en algún vídeo, de un hermano de mi madre ya fallecida, ya sabéis cómo. Pues ahí se libró una batalla muy fuerte entre mi hermano y mi padre. Yo no sabía qué hacer, había ido por 15 días a Santander, mi tierra, para firmar y al final acabé un año y medio, problemas con el abogado, problemas con los juzgados, perdí todo. Me destrozó la cabeza, me llevaron a un neurólogo, me dijeron que no sabían qué tenía, pero que no tenía ya cabeza. Que es cuando les dije que estuve un año y pico en una cama vegetal orinándome encima. A partir de ahí fue un parteaguas en mi vida. Perdí a mi hermano, perdí a mis sobrinos. Fue muy duro. De hecho, el psicólogo, cuando me recuperé lo suficiente, el psicólogo Baltasar Rodero, que os comenté, me dijo que dejara a mis sobrinos, que no podía hacer ya nada más porque ya iba a enfermar yo y no iba a poder trabajar. Me dolió muchísimo porque quiero a mis 3 sobrinos mucho, pero lo tuve que hacer porque es la vida de mi hermano y, bueno, de las madres de mis sobrinos, no míos, no mía. Me dolió muchísimo, volví a Fuerteventura y ahí estaba contentísima ya porque dije, peor que esto no me va a pasar nada en la vida, nunca más me va a volver a pasar nada malo. Estaba tan contenta haciendo unos proyectos en la isla, con los bancos, 5 proyectos, uno para cada banco, como me habían pedido de la Cámara de Comercio, tenía que estar en paro. Luego resulta que al estar en paro me dijeron los 5 que no, porque tenía que tener ingresos. Digo, a ver si os ponéis de acuerdo. Ya sabéis cómo va todo esto en España, los que seáis de aquí. Y solté, dije, bueno, me llamaron de una clínica veterinaria, qué casualidad que es la que me llamaron en septiembre y al final no me cogieron. El veterinario que me necesitaba, fui a hacer una prueba y una chica, como había visto en mi portátil que le enseñaba al veterinario todas las pruebas de cuando quedé finalista en Santander de escaparatismo, le dio envidia y le llamó diciendo que es que yo le quería quitar su trabajo de escaparatista, cuando a mí me habían contratado para peluquera canina. Pues justo ahí es cuando conocí al que fue después mi marido. Vimos una historia preciosa durante un mes y cuando llegué aquí conocí a su familia, aquello cambió por completo. Yo de todas maneras tenía ya me había acostumbrado a vivir sola, había salido de aquel infierno, me costó mucho adaptarme, su madre no quería que tuviera nada conmigo. Ahí el único fue el que fue después mi segundo padre, mi suegro, el que nunca se metía en nada y después me apoyó y me terminó queriendo más que una hija, me lo dijo muchas veces. Linda, me llamaba mi Pepe. Bueno, pues empecé mi andadura y empecé a recaer, levantarme, trabajar, recaer, no podía más. Ahí empecé a tener unos miedos terroríficos. Me venía a la mente el estado en el que estuve en Santander, el año en la cama, año y algo. Pánico, más pánico, cuanto más cambios había, más miedo. Cuando había una mudanza, más miedo. Nos tuvimos que mudar de aquí porque la familia no estaba de acuerdo, su madre en concreto. Esto no es para criticar a nadie, es para dar un poco mi testimonio de lo que ha sido en mi vida el miedo, de no tener nunca miedo a cagarme encima de miedo. Y así pasaron, pues con ese miedo, desde esa fecha, 12 años. Y qué casualidad, ya sabéis que no creo en ellas. La mujer del flujo de sangre, que lo escuché una vez aquí abajo en una iglesia evangélica que dejé porque yo no profeso ninguna religión.
12 años enferma. ¿Y qué le dijo Jesús cuando le tocó el manto? Tu fe te ha salvado. Él nunca dijo, por mi fe te has salvado, dijo tu fe. O sea, tienes que tener fe tú. Bien, yo no tenía ninguna fe, seguía siendo atea. Lo había perdido ya prácticamente todo. Me quedaba mi padre y todo el día que deja a tu marido, o haz lo que yo te digo, o qué bueno es tu marido, y de repente parece medio bobo. Yo ni caso, yo seguía porque estaba muy enamorada. Fue el amor de mi vida. Pasada, muy pasado ya. Y el miedo luego cuando iba a los especialistas, sobre todo psiquiatras de pago, que me dejé una pasta tanto en Santander como aquí, y me dijo que mi enfermedad era grave, gravísima, gravísima. Cada vez que me decía grave, gravísima, grave, gravísima, o sea, me ponía peor. Imaginaros lo que es lo que digo siempre, el subconsciente, el miedo. Se me fueron grabando todas esas advertencias de los psiquiatras, todo. El psicólogo durante un tiempo aquí me sirvió para un poco, me decía, pero con todas las cualidades que tienes, ¿por qué no sales adelante? E intentaba, pues pintaba cuadros cuando me inspiraba, pero no daba mi cabeza para más. Era pánico, terror. De hecho, cedí toda mi vida, le dejé toda mi vida en mis manos y a mis amigos de aquí porque yo ya no podía. ¿Qué iba a decir? Es lo peor que pude hacer. No, es lo mejor que pude hacer porque si no, no hubiera llegado hasta aquí. Pero el sufrimiento aquí, de tantas recaídas, de que me miraran como una enferma, yo misma me veía como una enferma, ¿cómo me iban a mirar los de fuera? Pues como una enferma. Y fue terrible. Por eso entiendo a la gente que tiene tanto miedo. Por eso entiendo a la amiga de ayer que me dijo hace un vídeo sobre el miedo. Pues una vez que te enfrentas al miedo, pues mira, es tu mejor consejero, sí, muchas veces. Esto no lo hagas. Pero cuando te enfrentas al miedo, como dije en otro vídeo, no tiene la boca tan negra. Cuando me quedé completamente sola, empecé a vivir y a conocerme a mí misma. Libertad en todos los aspectos, incluso libertad sexual, que no la había ni conocido. Por tabús y por traumas que tenía me había criado con hombres, con amigos, siempre tenía más amigos que amigas, aunque tuve muy buenas amigas en mi juventud. Y esa es mi historia con el miedo. Terror es terror. No podía levantarme de la cama a veces. Me lapidaba insultándome, como os he dicho. Temblaba de miedo. No era depresión por tristeza, como me decían. Digo, pues si yo no tengo tristeza, yo lo que tengo es pánico. Tengo pánico porque no sabía salir de ese estado. De repente me levantaba y subconscientemente una tarde aquí, justo en esa ventana, otra vez me falló la vista y me vino como una sombra y ¡boom! Bajón. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Bueno, ahora entiendo que era el subconsciente que estaba tremendamente afectado por tantísimos traumas. Aparte que yo a mi hermano le quería como un hijo y también lo había perdido. Yo de verdad me pongo en el pellejo de cada uno de vosotros. Este tema en internet, pues, ¿cómo superar el miedo en 3 días? Como los cojones de Mahoma, que son de goma. No. Ahí me costó muchísimos años y muchísimos estudios. En mí misma, y estudiando libros sobre el miedo, cómo afecta al cerebro, la parálisis que os comenté, que era la congelación, mi caso, lucha, huida, manuales de psiquiatría en inglés. O sea, todo es mente, todo el universo es mente. Primera ley universal, todo es mental. Principio hermético del mentalismo. Así que todos los que tengáis miedo, a lo que sea y a quien sea, por favor, se puede, se sale. Detrás del miedo están bendiciones, oportunidades. Así que adelante. Y si tenéis miedo, que nadie os diga, no pasa nada, yo en tu caso lo haría mejor, o yo en tu caso haría esta otra cosa, o deja a esta persona, porque cuando tú lo sientas, lo haces. Que no permitáis que nadie os llame cobardes. Entonces yo fui la primera cobarde y aquí estoy con 49 años recién cumplidos este mes. Así que ni caso, ni puto caso a nadie. Pero aquí estoy para dar mi testimonio de que se sale. 12 años con pánico. Se me bajaba la temperatura corporal y tenía frío aquí con 40 grados en verano. Chaquetas de lana. Pánico a salir de casa. Agorafobia, como dije en otro vídeo. Pánico porque me veía sola. Decía, es que ¿qué hago? ¿A quién recurro? Mi padre nunca quiso
admitir que estaba enferma, aunque me había visto que estaba en su casa ese año y pico. Desesperado, acabó con depresión él. No como la mía, pero depresión. Lo pasó muy mal, el pobre hombre. Pero bueno, eso fue pasado, pisado. Ahora el hombre no me hace ni puto caso, ni yo a él. No tengáis miedo a soltar a nadie, pero cuando estéis preparados. Porque como le decía ayer a una amiga, a esta chica que me comentó lo del vídeo, es que estoy un poquitín cansada de que en YouTube todo esto de espiritualidad y conciencia lo pongan como el camino de la iluminación, el camino del guerrero. El guerrero, a pesar del miedo, lucha. Con miedo, pero lucha. Y luego con esa adrenalina vence. Y si una batalla no la vences, pues librarás 50.000 batallas, pero la guerra la vas a ganar. Confía en ti. Así que ahí sigo yo, en el camino del guerrero, en el camino del héroe, en el camino del guerrero del Cristo, como queráis llamarlo. A mí me da igual. Espiritualidad y conciencia, bueno, conciencia me gusta más, como os digo siempre. Así que, amigos y amigas, se puede. Aquí está la prueba. La mujer de flujo de sangre. Yo sangraba por dentro del miedo que tenía. Como os dije, me cagaba encima. Un beso como siempre desde Tenerife, Canarias, y hasta un próximo vídeo.